El día de hoy continuamos con la serie Oraciones en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver una oración muy importante en el Antiguo Testamento, que es la de Eliseo. Y le hemos titulado a este sermón Eliseo del temor a la confianza. Pero ese título no se refiere a él, sino a quienes le rodearon y vivieron y sufrieron circunstancias de dificultad. Y él pudo ser el hombre de Dios que pudo bendecir a su pueblo en esas circunstancias tan difíciles. Así que vamos a leer la oración pequeña, nada más, en Segunda de Reyes, capítulo 6. Luego vamos a ir leyendo a medida que vamos viendo el mensaje, pero solo vamos a leer del versículo 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. «¡Ay, mi señor!», exclamó el criado, «¿qué vamos a hacer?». «No tengas miedo», respondió Eliseo. «Los que están con nosotros son más que ellos». Entonces Eliseo oró: «Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea». Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, esta era una época bien difícil para el pueblo de Israel. Era la época en que Siria atacaba al norte de Israel en diferentes ocasiones. Y lo que hacía Siria era, deseaba su rey tratar de encontrar al ejército de Israel, porque dicen que la diferencia era más o menos de 20-1. Entonces lo andaba buscando por diferentes lugares para tener ya una victoria definitiva. Entonces el rey de Israel, no había manera humanamente posible que se pueda enfrentar a este ejército sirio, no asirio, sino sirio. Así que lo que tenía que hacer era lo siguiente: el ejército de Israel tenía que hacer constantes movimientos para evadir la batalla. Entonces, lo que pasaba era lo siguiente, que cada vez que el ejército sirio salía en búsqueda del ejército israelita, Dios revelaba al profeta y le decía: están viniendo para acá. Entonces el ejército mucho más pequeño podía irse. Entonces esto nos pone de cara a esta primera parte. Esto obviamente enfurece al rey de Siria. Vamos a leer los versículos del 8 al 13. Dice así: el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios, o sea Eliseo, le envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces, dijo el rey, averigüen dónde está, para que mande a capturarlo. Así que se dieron cuenta que estaba Eliseo en Dotán. Eliseo sabía por medio de Dios dónde iba a desarrollarse el siguiente ataque. Y si queremos hacer un empate
entre la vida del pueblo de Israel y lo que esto puede enseñarnos a nosotros hoy, de aquí podemos ya extraer una primera enseñanza, y es la siguiente: que la vida nuestra, siempre tiene emboscadas, situaciones para las que no estamos preparados. Una enfermedad, un problema laboral, una coyuntura económica, pero puede venir de pronto. Era más o menos la vida regular del pueblo de Israel. El ver que siempre se le estaba tratando de emboscar. Y si no era porque se guiaban por la palabra del profeta, lo mismo sería para nosotros, lo que es guiar nuestras vidas por la palabra. Entonces, fácilmente vamos a caer en la emboscada del mundo. Obviamente el rey enfurecido va a tratar de matar a Eliseo, porque dice, bueno, lo desaparezco a él y ahora sí Israel está en mis manos. Así que fíjense cómo es el ataque. A veces es un ataque ciego, porque cómo a este rey no se le podía ocurrir que si Eliseo siempre daba aviso al rey de Israel de las emboscadas planificadas por él, ¿cómo es que no se le ocurría? ¿Cómo Dios no le iba a avisar al profeta para que él sepa dónde podían capturarlo a él? Pero este hombre enceguecido empieza a hacer una suerte de indagación, y lo que le dice uno de sus siervos es: mira, este siervo sabe, este profeta sabe incluso las maquinaciones que tú puedas tener en tu alcoba, en lo más secreto de tu vida. Así que cuando uno está en contacto con la palabra de Dios, realmente es que podemos decir como Pablo que no ignoramos sus maquinaciones o las maquinaciones. El tema de hoy tiene que ver con que nos llenamos de temor y de angustia, justamente porque el pueblo cristiano hoy ha tenido un alejamiento de la palabra. Ha empezado a conocer de ella culturalmente, por información. La tecnología nos da tantos mensajes, sermones, etc. Entonces como que sabemos, pero no sabemos lo que corresponde a nosotros. Y ahí están las maquinaciones. No sé si tú estás siendo emboscado, acabas de salir de una emboscada, o, te lo aseguro, vas a ser emboscado en algún momento. Y necesitamos la advertencia del Señor. Así que el rey dice: ¿dónde está? Yo necesito capturarlo. Así que creo que la estrategia del enemigo para con nosotros, escúchame bien, es que para poderte vencer va a querer capturar tu devocional, va a querer capturar tu estudio bíblico, va a querer capturar tu culto donde vas a escuchar la prédica, va a querer capturar tus tiempos con la palabra de Dios, porque sabe que si eso es quitado de en medio, tu conocimiento cultural, histórico y de tantos años de creyente no te sirve de mucho, no nos sirve de mucho. Así que por eso es que nuestra insistencia para que todos busquemos estudiar la palabra, no dejar de congregarnos, estar con la palabra, además de la vida social que podemos tener como iglesia, como células, porque definitivamente la estrategia está dada. Hay que emboscarte, y para eso vamos a capturar tu Biblia, tu estudio, tu devocional, tu oración. Entonces vamos a ser presa fácil. Así que en el versículo 14 que acabamos de leer,
el rey dice que envió un destacamento grande con caballos y carros de combate y llegaron de noche y cercaron la ciudad. ¿No? Así como lo vemos en las películas, ¿no? Sencillamente amanece y uno ve en las colinas, no hay forma de escapar. No hay manera de salir de ello. Entonces, ahí está el rey, de tal manera que su superioridad numérica haga intimidarnos. En segundo lugar, vemos aquí en el pasaje que Eliseo, entre los versículos 14 al 17, que ya lo leímos, estando en Dotán, allí está el profeta y aparentemente está durmiendo y duerme tranquilo. Y no es que descansa porque ignora el peligro, ojo, no es que está durmiendo porque ignora el peligro, sino que reposa apaciblemente porque sabe que el Señor está en su trono. Y eso es lo importante para nosotros hoy. La conciencia de que el Señor está en el control de todo. Viene la emboscada, viene la circunstancia difícil, pero el Señor está en su trono. Al rayar el alba, como era costumbre, el siervo llamado Giesi se levanta y obviamente al salir seguramente a estirarse ve las colinas llenas de los sirios y dice: ahora, y Señor mío, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creo que todos hemos pasado por una circunstancia así, ¿verdad? Cuando algo viene y cruza, ¿no?, el sentido de nuestra vida, y decimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? Esta sí que no me la esperaba. Entonces, el hombre de Dios está tranquilo y lo trata de apaciguar. Y por eso es que en el versículo 16 le dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo. Y creo que Eliseo está enseñándonos algo muy importante, y es que nosotros hoy podamos recordar lo que dice el Salmo 27, versículos 3 y 14, que dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Pero estamos sitiados. Lógica y humanamente, materialmente, no hay forma. No puede pasar un mosquito entre ese cerco. En nuestra vida muchas veces sentimos esto, sentimos el estar rodeados por alguna circunstancia. Y vaya, reconozcámoslo, tenemos temor, temblamos, ¿verdad?, frente a algo que pueda venir a nuestra familia, a los que amamos. Así que, ¿cuántas cosas? A veces podemos tener miedo al futuro, pánico a la enfermedad, el pavor a la pobreza, miedo a la soledad. Por un momento el sirviente debe haber pensado: Señor, mi Señor ha perdido el juicio. ¿Cómo puede decir que si los enemigos son tantos, cómo puede decir que nosotros somos más que ellos? ¿Qué le pasó a Eliseo? ¿Qué matemática estudió? ¿Dónde fue? De pronto lo calificaron con letras y no con números. No lo sabemos. Entonces Giesi estaba preocupado, porque es como si uno dijera, y hay momentos así: ¿de qué sirve orar si hay un ejército rodeándome? Por lo menos hay que escarbar un hueco para meternos. Muchos siglos después, ¿se acuerdan cuando van a apresar a Jesús? Y Pedro, siempre impulsivo, saca su espada y agrede a uno de sus captores. Y el Señor le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y luego agrega aquí una frase
que para Pedro puede haber sido incomprensible y que vamos a encontrarle el nexo con lo de Eliseo. ¿O piensas, le dijo el Señor, que no puedo invocar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 53. Lo que nosotros hacemos es correr a utilizar nuestros recursos. Pedro era pescador, era un hombre fuerte y dijo, ya no hay otra, estamos cercados, yo voy a defender a mi maestro. Sacó la espada y empezó a blandirla. Y el Señor le dice, no sabes que yo podría invocar a mi Padre y podría enviarme 12 legiones de ángeles. ¿Qué eran 12 legiones? Lo usa la jerga bélica de los romanos, legiones de ángeles. Las palabras de Jesús indican que los que estaban con Él eran mucho más que los enemigos. Pero aún así, Jesús rehúsa llamar a las legiones de ángeles porque estaba dispuesto ¿a qué? A hacer la voluntad de su Padre. El profeta ora y cuando lo hace está en calma, ahí está su rostro tranquilo. Por eso que este sermón se titula Del temor a la confianza. Esa paz que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento y todo conocimiento. Entonces, con confianza es, Señor, dice él en oración, te ruego que abra sus ojos para que veas. Y Eliseo podría haber aquí pedido, podría o no haberlo hecho, Señor, desaparéceme a todo este ejército, que les caiga granizo, fuego del cielo, lo que sea. Pero fíjese qué interesante, este hombre de Dios no hace ese pedido, sino que él está sencillamente suplicando que Dios le abra los ojos a su siervo. Y yo creo que esa oración es muy pertinente para nosotros, que es que no vemos lo sitiado que estamos culturalmente, ideológicamente, de todas las formas. Pero saben que la respuesta no es la violencia. La respuesta no es sacar un arma, ni siquiera la Biblia, para atacar a la gente con bibliazos, sino lo que tenemos que hacer es, Señor, abre nuestros ojos para ver. Y ya la oración del Apocalipsis, el apóstol Juan dice que la iglesia se unja, que unja sus ojos con colirio para que vea. Y el rey Ezequías, no sé si recuerdan este pasaje en Segunda de Crónicas 32:7, él decía, porque también él fue sitiado, pero por los asirios. Y él dijo lo siguiente a su pueblo, esforzaos y sed valientes, no temáis ni desmayéis ante el rey de Asiria, ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con él. Y usted debe conocer, en estos días asistiendo a una persona que partía a la presencia del Señor, le decía en una lectura en sus momentos finales, el ángel del Señor acampa en derredor de los que temen y los libra. La persona me decía, tengo miedo. ¿Y quién puede decir que no lo tiene, verdad? Pero tenían que abrirse los ojos para mirar lo que es la realidad espiritual en la que estamos. Lo más natural para el siervo, Giesi, yo me estaba pensando y poniéndome en sus zapatos. Seguro que yo hubiera dicho cuando el Señor abrió los ojos y vio que las huestes del Señor eran superiores a las de... Yo hubiera dicho, entonces subámonos a la colina y demos la orden que ataquen.
y que los acaben. Eso se me hubiera ocurrido a mí. Ahora sí la victoria es segura, de una vez por todas. Estos que nos andan persiguiendo, ahora sí el Señor se ha portado muy bien con nosotros. Vamos a destruirlos, vamos a cambiar la situación. Es que Dios tiene que cambiar la situación. Y no es así. Es que yo tengo que cambiar ante la situación. Y para eso tengo que sacarme las anteojeras y abrir los ojos y ungirlos con colirio. Y pedirle a Dios sanidad para la catarata. O también a veces nos hacemos de la vista gorda y seguimos para adelante. Créanme que Eliseo no pidió para que Dios cambiara algo de la situación. Su única petición fue que su siervo pudiera ver la realidad de la situación. Y a veces Dios no va a cambiar nuestra situación. Por eso es que Eliseo se enfoca en pedirle que él mire lo que estaba pasando. La previa falta de percepción de parte del siervo de Eliseo no hacía la realidad del ejército espiritual menos real. Yo aquí estaba pensando, mi falta de fe, tu falta de fe, no hace menos real la presencia de Dios alrededor nuestro. Así que es como esta circunstancia espiritual de Dios, Dios obrando para que podamos atravesar el valle de sombras y de la muerte. Así que el que alguien no lo crea no significa nada. Eso es como si un asesino acusado es llevado al tribunal y en el tribunal usa una estrategia. Y la estrategia es la siguiente: a él 4 personas lo han visto y lo han grabado que él asesinaba a una persona, pero él lleva 50 personas que no lo vieron hacer nada y él dice, esa es mi evidencia. Bueno, esa es la evidencia de la falta de fe, porque no importa si tú no lo ves, Dios está, Dios con nosotros. Eso es lo más importante. La fe, por tanto, ¿qué es lo que estamos enseñando esta mañana? La fe nunca es la imaginación de cosas irreales. No le estamos diciendo a usted, imagínese que Dios está allí. Haga como si los ejércitos están allí. Ya, usted mentalícese. No estamos diciendo eso. Es la fe, de alguna manera, la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a los sentidos, pero que son reales. Por la oración de otros sobre tu vida, por la oración de tus pastores, por la oración de los del ministerio de oración, por la oración que elevan delante de ti tus padres constantemente. Si tú no lo ves, pero ahí está. Y ni siquiera sabemos de cuántas emboscadas nos podemos haber librado. Si nuestros ojos fueran abiertos, deberíamos ver estos ejércitos de la presencia de Dios con nosotros. En estos momentos la situación en Venezuela no está cambiando, o mejor dicho, si está cambiando para peor. Y ahí hay una iglesia sufriente. Su situación no ha cambiado aún, pero no han dejado su fe. Y son en los momentos de mayor crisis y problemas y batalla en que la fe se prueba. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Podríamos estar ciegos a nuestras bendiciones? ¿Es que acaso necesitamos que Dios nos abra los ojos? A veces, lo digo por experiencia,
A veces actuamos como pordioseros espirituales, porque teniendo todas las riquezas de Dios, estamos atemorizados porque no hemos abierto nuestros ojos para verle. Es como se cuenta que una pareja tomó, o como si tú tomaras un crucero, haces un esfuerzo y pagas el crucero, pero dices, pero no me alcanzó para pagar la comida, así que dices, ya tengo pagado el crucero, y te llevas tu atún, tu paquete de galletas soda, te llevas tu bizcocho, tu queque, lo que sea para todos esos días. Y mientras todos comen, ¿no?, en esas tremendas cenas a lo Titanic, ¿no?, en Flying y todo eso, y tú en tu habitación comiendo tu galleta de soda. Y el día que termine el viaje, sales y tienes que hacerte registrar. Dice, señor, nunca lo vimos comiendo usted. No, es que no, todo estaba incluido. Usted pudo haber comido. ¿Por qué no lo hizo? Y te bancaste los queques, los atunes, todo lo que sea. O sea, a veces es que así actuamos. Tenemos tanto de parte de Dios, pero vivimos y reaccionamos como si no lo tuviésemos. Así que el criado de Eliseo estaba tan preocupado por los jinetes sirios que se había olvidado del poder de Dios. Y creo que eso es lo que nos pasa a muchos. En algún momento nos ponemos demasiado preocupados por nuestra seguridad. Él había visto muchos milagros de Eliseo, pero ahora tenía miedo. Si usted lee la palabra, los textos anteriores, era para que Giezi viva confiado, pero vivía en temor. ¿Cuántas bendiciones Dios nos ha dado? Somos ingratos cuando no podemos apreciar las ricas bendiciones que Dios nos da cada día. Pero cuando viene una circunstancia, nos enceguecemos y no vemos solo lo que nos conviene. Así es. Nos pasa como aquel alcohólico que salía con un vecino al que casi no trataba porque él vivía sumido en su alcoholismo. Un día el vecino sale a mirar en la noche y siente que alguien está chapoteando en el agua. Y entonces él ve y se da cuenta que era su vecino alcohólico, el que por mareado se cayó. Y él se tira al agua, lo saca, lo lleva a un lugar para que lo atiendan y deja todo arreglado y se retira. La semana siguiente lo viene a visitar y le dice, vecino, ¿cómo te encuentras? Y el vecino alcohólico le dice, ¿a ti qué te importa? Este hombre, cegado por el alcoholismo, no pudo ver la bendición que Dios le había dado salvándole la vida. Y respondía de una mala manera. Algo así nos pasa a nosotros. Cuando tapados por algo que no nos deja ver, somos ingratos con Dios. Y más o menos nuestra respuesta es a la manera de este hombre. ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Qué ti? ¿No? Así que el siervo dudó de la veracidad del amor de Dios. Dudó del poder de Dios ante la amenaza. Y es que esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es una falta de fe en la bondad de Dios. No, creo que se le pasó a Dios. No me mandó mi ángel de la guarda. Creo que se ha olvidado de mí. Porque a mí me pasa de todo. Y al hermano que está a mi costado no le pasa nada. Nos enfocamos y preocupamos en nosotros mismos. Y ese es
la naturaleza, digamos, la característica del pecado. Somos propensos a que nuestras vidas giren alrededor nuestro, nuestra familia, lo que tenemos, lo que somos. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos y podamos ver la necesidad alrededor. Cuando vienes a los servicios, los fines de semana, como hoy, ¿estás pensando solo en ti? Cuando te diriges al templo, a la célula, al estudio bíblico, ¿estás pensando solo en ti? ¿Cómo es? Miren, la visión de Jesús era bien abierta. Mateo 9, 36 al 38 dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Él estaba atravesando una circunstancia tan difícil que en un momento tuvo que decir: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso le permitía ser. Los verdaderos excéntricos son los que salen de su propio centro, de cuando su vida es su propio eje, para mirar a los demás. Carlos Spurgeon, un famoso predicador inglés, él decía en una de sus prédicas: tenemos talentos y facultades ocultas que solo son traídas a la luz por el ejercicio y solo por la práctica del servicio. Seguramente tú sabes que tienes bastantes habilidades y cosas, pero ni siquiera sabes que tienes mucho más. Y cuando te metes al servicio, cuando sales de ti mismo y empiezas a servir, dices: oh, yo no sabía que Dios me podía usar de esta manera. Él decía: nuestra fuerza de trabajo está escondida de nosotros mismos, hasta que nos atrevemos a pelear las batallas del Señor. Es decir, cuando peleamos las batallas del Señor, entonces es que podemos salir, descubrir nuevas simpatías que tenemos. Mientras solo seas un consumidor, el que vive en el crucero comiendo su queque y su galleta de soda, no vas a descubrir los banquetes de servicio que Dios tiene para ti. Así que hay una alegría cuando dejamos de vivir para nosotros y salir de nuestro propio centro. En tercer lugar, los sirios cegados son guiados a Samaria, porque llegaron allí a Dotán. Y en los versículos 18 al 23, para cerrar, dice así: como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábrele los ojos para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo: miren, esto es clásico en nosotros, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Y cuando terminaron de comer, deben haber estado comiendo todos así, diciendo: estos nos están dando de comer seguro para matarnos.
Qué rara forma de, ¿no? Pero cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. ¿Qué espíritu vemos aquí? El espíritu de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué sorpresa cuando estos hombres que esperaban ser ejecutados reciben cuidados y reciben alimentos. Gran banquete. Romanos 12:20 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Perdonen, pero estoy un poco afectado, así que... Pues haciendo esto, harás que se avergüence de su conducta. ¿Alguna vez has podido proceder así? En el ejemplo que siempre ponemos aquí los pastores, ¿no? Cuando vamos manejando tranquilos y de pronto pasa uno y, ¿no? En ese pequeño espacio que hay entre nosotros y el otro auto, ¡fum!, se mete otro y no cerró. Entonces, ¿qué hago yo? No. Inmediatamente acelero y lo persigo, ¿no? Parece la policía con un choro, ¿no? ¿No es esa la reacción natural? Bueno, los soldados vuelven a su país y yo creo que mientras caminan contrariados por lo que acababan de ver, yo creo que cada uno de estos soldados podría decir: hay un Dios verdadero en Israel. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, cuando reaccionamos adecuadamente y no carnalmente como solemos hacerlo, entonces hay un buen testimonio. Un Dios que nos permite ver más allá. Vamos en unos minutos a terminar y a pedirle al Señor: Señor, permíteme ver más allá. Mucho más allá. Encontramos en esta historia varios acontecimientos milagrosos. Eliseo sabe exactamente lo que habla el rey con su consejo de ministros, ¿se acuerdan? 1. 2. Los ojos del siervo de Eliseo son abiertos. 3. Un ejército con carros de fuego de origen celestial rodea la ciudad. 4. Los ojos del enemigo son cegados y luego son abiertos. Y en 3 ocasiones distintas, las vidas de los sirios son perdonadas. Miren, en primer lugar, cuando el ejército invisible estaba allí, y bien podría haber dicho Eliseo: ataquen, se perdonó. Segundo, cuando quedaron ciegos y no podían luchar, pudieron haber sido eliminados, se les perdonó. Y en tercer lugar, cuando fueron a Samaria y quedaron a merced del rey de Israel, que le preguntó: ¿los mato? Y entonces es en ese momento en que otra vez se ve el perdón. El perdón. La acción de Eliseo demuestra un principio aquí muy importante que nos vamos a llevar a casa como una enseñanza. ¿Sabe qué, mi querido hermano? Los que son espiritualmente ciegos deberían tomar en cuenta que pueden ser fácilmente engañados. Si empezamos a tener miopía, hipermetropía, glaucoma, lo que sea espiritual, vamos a empezar a ser engañados y fácilmente emboscados. Esta práctica de responder al mal con bien cambió la política de las bandas armadas que atacaban desde Siria al pueblo de Israel. Nunca más vinieron. ¿Cuántas cosas podemos ahorrarnos si es que realmente problemas, si es que pusiéramos nuestra confianza en Dios?
Vamos preguntándonos para llegar al final. ¿Estaremos ciegos a las heridas de otros? Solo estamos mirando las nuestras. El rey quiso golpear a su enemigo. Los mató. Pero Eliseo le dijo que no. Y creo que a nosotros nos pasa como aquel hombre que se enfrentó con otro sin saber que era un luchador, a pesar de que era mucho más pequeño que él. Y cuando el luchador lo tenía en el piso y lo estaba golpeando, el de abajo le decía a la gente, quítenme lo que lo mato. Quítenme lo que lo mato. ¿No? ¿Qué estrategias las nuestras cuando realmente no podemos afrontar una circunstancia así? Entonces, miremos la necesidad de nuestra ciudad. Miremos cómo es que van a escucharnos hablar de Dios si tienen hambre, miedo, frío. ¿Qué es lo que estamos buscando en la vida? El ojo natural está ciego a las cosas celestiales. Eso es un principio. Dios está en todas partes. Sin embargo, el pecado ha cegado los ojos de los hombres para que no le vean. Sansón, ¿se acuerdan? Finalmente le sacaron los ojos y se convirtió en un triste espectáculo. Eso es lo que pasa con el creyente que pierde la visión de su fe y de su vida cristiana. Él era el juez de Israel y se hunde hasta ser un esclavo de los filisteos. Perdió todo. La ceguera espiritual mantiene a la persona contenta con el mundo. Y esto pone a los hombres en peligro, porque el mismo Señor dijo en Mateo capítulo 15, versículo 14, Él dijo que un ciego no puede ser guía de otro ciego. Como aquel hombre invidente que estaba parado en la esquina y no había la manera de cruzar. Y agarra a la persona que tenía al costado y le dice, por favor, y lo agarra. Y solo le dice, por favor, y el hombre empieza a caminar con él. Pero cuando van cruzando la avenida, el que lo llevaba empieza como a dudar y los carros empiezan a pasar. Y el invidente le dice, oiga, le dice usted, no me está sabiendo conducir. Y la otra persona le dice, es que yo soy invidente. Usted me dijo, por favor, y me quería hacer pasar. Yo lo acepté y veo que usted tampoco sabe. Bueno, eso nos puede pasar en la vida cristiana. Guías de ciegos. Podemos poner la verdad, nosotros, la verdad de Dios, delante de las personas, pero hay algo que no podemos hacer. No podemos abrir los ojos de las personas. Nosotros podemos guiar a los ciegos, pero no podemos hacer que tengan vista. Eso es solo el poder de Dios. Podemos nosotros intentar abrir sus ojos, pero esta obra solo pertenece a Dios. Porque el hombre ha nacido espiritualmente ciego y su ceguera es parte de sí mismo. Como en Juan, ¿se acuerdan? El ciego de nacimiento. Solo Cristo puede hacerlo. Cuidado, porque Satanás, la estrategia de él desde el principio en Génesis 3:5 es, y serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Y lo que hizo fue cosernos los ojos por el pecado. Nosotros podemos orar para que Dios abra los ojos de los hombres. Sí podemos orar. Señor, como Eliseo, te ruego que abra sus ojos para que vea y que salga del temor y pase a la confianza. Y cuando les oímos a alguna persona hacernos alguna pregunta sobre el Evangelio, porque están tratando de buscar a tientas a Dios, nosotros podemos orar para que Dios les abra los ojos. No lo puede hacer un pastor, no lo puede hacer una persona, solo Dios. A veces tenemos que decir,
solamente vamos a orar. Las oraciones de otros cristianos fueron eficaces para nosotros. Por eso abrimos los ojos. Por tanto, estoy en deuda y necesito pagar esa bendición con oración. Dios abre los ojos de los hombres. Dice el Salmo 146:8, el Señor abre los ojos de los ciegos. No lo hace otro hombre. Ahora, terminamos. Si ya vemos, necesitamos más vista. Miren, yo me quito los lentes y no es que no los veo, pero con los lentes veo mucho mejor. Y esa experiencia la tienen todos los que aquí usan sus lentes. O sea, no es que estamos, bueno, puede que haya algún caso crítico, ¿no? Que si se quitan los lentes ya no puede caminar, puede ser un caso extremo. Pero generalmente sí podemos. Pero no debemos conformarnos con esa visión limitada. Hay que decirle este último pasaje que quede en su corazón, el Salmo 119:18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Porque cuando el Señor está con nosotros y nos abre los ojos, Él, no alguien, porque no lo puede hacer, aunque te lo prometan. Si Dios abre tus ojos, entonces vamos a pasar del temor a la confianza. Oremos. Señor, en esta mañana te damos las gracias por enseñarnos a través de la oración de este hombre de Dios. Abre nuestros ojos, Señor, y miraremos tus maravillas. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a no intentar abrir los ojos a alguien, a quitar la ceguera, sino a confiar en que lo que podemos hacer es llevarlos de la mano. Pero solo tú puedes hacer esto. Y a todos los que estamos aquí, Señor, danos más visión, más vista. Por favor, la necesitamos para poder avanzar y crecer. Señor, si hay aquí alguien que ha sentido que tu palabra le ha tocado el corazón, ábrele sus ojos. Oramos. Si alguien aquí, Señor, tiene ya un conocimiento tuyo, pero necesita mirar mejor, Señor, ábrele los ojos. Padre Santo, pon la visión de lo que tú quieres que veamos y no lo que el mundo en sus emboscadas quiere poner delante de nosotros. Señor, gracias por lo que aprendimos de esta palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.